entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. En esta mañana de abril vamos a traer una enseñanza que nos sea alimento y que nos sirva de estímulo, de combustible y de inspiración, no solamente para este día, sino para nuestra vida de hoy en adelante. El relato de la Escritura, conforme hemos titulado La última palabra de Jesús. El relato de la Escritura en el Evangelio de Juan dice: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese es el relato que aparece en el Evangelio de Juan. He leído el capítulo 19, los versículos 28, 29 y 30. Lo he tomado del Evangelio de Juan porque, según el mismo relato del Evangelio, Juan era el único discípulo que estaba cercano a la cruz de Cristo para escuchar de sus labios la palabra o las palabras que éste pronunció mientras estuvo allí agonizante. Bien, cuando una persona es importante para su familia, para sus amigos, para su entorno social, todos nosotros tenemos una relativa importancia para algunas personas. Lo que cualquiera de nosotros diga tiene cierta importancia y se va a tener en cuenta por parte de quienes aprecian, aman o respetan por lo menos a esa persona. Entonces se dice: fulano de tal dijo esto. Hay libros sobre citas de personajes de la historia, de la ciencia, de la religión, del arte, de la cultura, de la literatura, de cualquier campo del desarrollo social. Se tienen en cuenta las palabras de alguien, pero cuando son las últimas palabras, pues se recuerdan, se citan, etcétera, etcétera, con especial interés. En el caso de cualquier líder político, es fundamental para sus seguidores, etcétera. En el caso de Jesús, pues no va a ser la excepción. Quizás para mucha gente, para miles de millones de personas en el mundo, todavía ese hombre que se conoce generalmente como Jesús de Nazaret
no es muy importante en sus vidas. Tal vez para muchos y muchísimos no lo es. Ustedes están escuchando a alguien en este momento para quien Jesús partió su vida en dos. Para mí Jesús no es importante, es todo. Importante es el desayuno, importante es dormir bien, pero Jesús es todo, es todo para mí. Entonces, la palabra importante no lo define, es la totalidad, es todo, en él vivo, por él existo, por él entiendo, no, bueno, de eso no voy a hablar. Cuando la palabra nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pues es una buena enseñanza y además podríamos clasificarla dentro de las promesas. Dios se acerca a ti, Dios estará cercano a tu vida, a tus acciones, a lo que hay en tu corazón, en la medida en que tú te acerques a Él, en que tú seas cercano a su plan, a su propósito, a su obra, a su voluntad. No estamos hablando en asunto de kilómetros, de metros, de centímetros, porque pues, ¿dónde lo ubicarías tú para poderte acercar? No, es un acercamiento de corazón a corazón, de voluntad a voluntad, en la medida en que tú te estás disponiendo hacia Él. Eso mismo está sucediendo, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Sino que tomamos la figura de como uno acercarse a un árbol. Entonces ahí está el árbol a 10 metros, yo doy un paso, ya está a 9, doy otro paso, ya está a 8. Bueno, el árbol no se acerca a mí, yo me acerco a él y punto. Vamos a suponer entonces 2 personas jugando. Están a 10 metros, yo doy un paso, quedamos a 9, la otra persona da un paso, quedamos a 8. Yo doy un paso, quedamos a 7, la otra persona también da un paso, quedamos a 6, y así. Pero pues es una figura para que entendamos como niños. Pero si en Él vivimos, nos movemos y somos, y si Él está presente en todo momento y en todo lugar, ¿cómo me acerco? La pregunta más bien es, ¿cómo me alejo? Pues claro, yo me puedo alejar de Dios de corazón, enfriando mi amor por Él o por el prójimo, o renegando de mi fe. Claro, en ese sentido me alejo de Él, no en el sentido de metros, centímetros o kilómetros. Bien, esto para los literalistas, porque pues el Señor está presente. Si tú crees en Él, Él está ahí donde tú estás. Pero si tú no crees en Él, también Él está ahí donde tú estás. Y donde está el ateo, ahí está Dios. Donde está el creyente, ahí está Dios. Muy bien. Entonces, acercarse es un asunto de corazón, de disposición, de ánimo, de voluntad, de entrega, de rendición, de deponer las armas. Es en esa línea. Pero acercarse es iniciar un proceso. Todos nosotros vinimos al mundo porque nuestro padre y nuestra madre nos engendraron. Pero antes de engendrarnos sucedió algo. ¿Qué? Pues que se conocieron y se acercaron.
sea, en algún momento nuestra madre fue el objeto del amor de nuestro padre, o fue la novia de nuestro padre, a no ser que hayas nacido resultado de una violación. Igual, pues no es tan trágico. Pues tienes la oportunidad, como la tenemos todos, de nacer de nuevo. Y ya, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estoy tomando el ejemplo, la figura en general de que el amor que surgió, así sea un amor eros, pero el amor surgió entre tu padre y tu madre, entre el mío, mi papá y mi mamá, y el de todos nosotros, entonces eso hizo que se unieran, no que se acercaran. Ellos se acercaron cuando se conocieron, ellos se acercaron uno al otro cuando fueron a cine, cuando fueron a comer un helado, cuando jijiji, cuando jajaja, cuando jojojo. Pero otra cosa es ya unirse. Cuando se están uniendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y como resultado se manifestará el fruto de ellos en una sola carne, o sea, un hijo como tú, como yo, sea varón o mujer. Pues estamos hablando de hijo en sentido genérico, no de general, perdón, no genérico. Entonces, se unieron tus padres, se unieron los míos, se unieron. El acercarse es el comienzo. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando hay una unión ya de hecho, cuando hay, vamos a hablar en los términos de matrimonio, cuando el matrimonio se celebra, digamos, está el novio, la novia, y pues yo he podido presidir y celebrar muchísimos matrimonios, centenares de ellos en tantos años de ministerio. Entonces, digamos que está la novia vestida de blanco y el novio con un ramo de flores en su solapa. Un matrimonio, digamos, la figura clásica del matrimonio. Y después viene la celebración, una copa de champaña, la reunión con la familia, oración, bendiciones, regalos, una cena o un almuerzo o qué sé yo, y un ágape, una fiesta con los más cercanos, con amigos, familiares, convidados, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede después? Los novios se van a su luna de miel y decimos a partir de ahí que el matrimonio se ha consumado, que es la última palabra que aparece en la Escritura que dijo Jesús: consumado es. Entonces, hace referencia en nuestro común español a eso, a unirse, no solamente a acercarse. Pero ¿por qué lo utilizo la relación del ejemplo con la unión de varón y mujer? ¿Por qué no, si se habla de consumación, también se habla de un negocio, por ejemplo, ya quedó cerrado, ya está consumado? Se puede utilizar en cualquier campo de la vida, no solamente en las relaciones de una pareja. Lo hago por una razón, y es la siguiente. La palabra que aparece allí en el Evangelio de Juan, tetelestai.
Tetelestai es una palabra griega que traduce exactamente eso. Consumado es. Y bueno, esto es, pues, ya se pagó la deuda, ya estamos en paz con Dios, el Cordero fue inmolado, esto era lo que yo venía a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca acabamos de mirar el tamaño, la dimensión, la profundidad del alcance de lo que esto significa. O sea, Jesús muriendo, porque dijo eso, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. O sea, eso fue lo último que pronunció. El mismo evangelio que dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, el Verbo, la palabra, y viene la palabra y nos dice la última palabra. Y la última palabra que pronuncia es tetelestai. Sí, así como cuando dijo Abba. Entonces, ¿qué pasa allí? Tetelestai es una palabra griega y sí nos significa eso. Jesús ya había dicho en el mismo Evangelio de Juan, retrocedemos un poquito, una página atrás, y dice en el capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces dice en el versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo dijo en el capítulo 17 y no está crucificado. Ni siquiera lo han arrestado. Él está haciendo la oración por sus discípulos y ya dice que había acabado. Y no ha muerto y no ha resucitado, que es lo fundamental. Porque si no resucita, pues como dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, entonces, volvamos al punto. Tetelestai. El asunto va en que sí, hay una culminación de cosas, de algunas cosas importantes, pero el asunto es que Jesús viene al mundo como judío. En las fiestas judías nace, se manifiesta al mundo, muere. En esas mismas celebraciones son los tiempos que marcan su venida, su manifestación y su ministerio. La profecía de las 70 semanas de Daniel, las fiestas del Levítico 23, todo se cumple en él de acuerdo a las escrituras hebreas. Él es circuncidado literalmente, no en el corazón como tú o como yo. Él va a la sinagoga literalmente, no como tú o como yo. Él cumple, él no vino a abolir ni a quebrantar, sino a cumplir, sino que nos enseña la trascendencia, la dimensión del cumplimiento de la Torá. Cumpliéndola en todos los aspectos, pues no se permitía que la palabra, las escrituras, las sagradas escrituras, que era la Biblia que existía hasta entonces, pues
lo que conocemos como la Tanakh, los libros Torá, Nevi'im, Ketuvim. Pues si alguien los iba a citar, debería citarlos. Si alguien no, si un judío, si un rabí, como lo era Jesús, un maestro judío, va a citar la palabra, pues la palabra está escrita en hebreo, se cita en hebreo. Entonces, el Evangelio de Juan, que nosotros leemos, es una traducción del griego. La palabra tetelestai es una palabra hermosísima, pues de ella se refirió, a mí me gusta citar con frecuencia a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, haciendo referencia justamente al consumado es, al tetelestai. Él dijo que para escribir tetelestai se necesitaba solamente una gota de tinta, pero que esa palabra tenía un océano de significados. Claro, es todo lo que podemos sacar de allí, de que el Cordero esté en el altar, muriendo por ti y por mí, pues nunca acabamos ni acabaríamos de hablar, de admirarnos, de maravillarnos, de sacar enseñanzas de allí, sino que estoy yendo al hecho de que hubiera sido es verdaderamente extraño que Jesús fuera a citar la Escritura en la cruz, como lo hizo, por ejemplo, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues eso es Salmo 31, capítulo 5. Él está trayendo porciones, pedacitos, fragmentos importantísimos. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿cómo va a decir en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿En griego? Pues no lo va a hacer. No lo puedo creer. Porque él viene en esa condición. Si no fuera importante eso, pues entonces hubiera nacido en Roma, hijo de un cónsul, de un procónsul o de un senador, y dice, bueno, yo vengo a ser el Salvador del mundo y de paso voy a ser el Mesías de Israel. Gústele a quien le guste, y si no está profetizado así que venga un gentil, pues bueno, pero yo vengo así. No, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, tenía que nacer de Israel, tendría que ser del linaje de David, etcétera, etcétera. Entonces viene en esa línea, viene el propósito de Dios desde generaciones atrás. Todo cuando una moabita va a los campos de trigo de Booz y ese Booz se enamora de esa Ruth y bueno, etcétera, se va tejiendo lo que va a ser la línea, el linaje del Señor. Les decía que le hago una relación muy seria a la palabra con la relación varón-mujer y la diferencia que hay entre acercarse y unirse, porque al unirse el novio con la novia es la consumación. Se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora,
Pues esa mujer por la cual él viene, pues es con la que se va a unir. Con la que se va a unir en el matrimonio se conoce como la novia. Nosotros vamos a encontrar esa celebración de esas bodas del Cordero con una novia que es su elegida, su amada, su paloma, su perfecta mía, su iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual es su cuerpo. Y bueno, aquí sí llegamos, como dice el apóstol Pablo, a las revelaciones. La palabra en hebreo para decir consumado es, que la utilizaba el sumo sacerdote cuando estaba presto al sacrificio del cordero el día de la expiación, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, pasaba revista, que el cordero reuniera las condiciones, que fuera macho, que fuera de 1 año, sin defecto, lo miraba, que no tuviera ninguna afectación, que fuera sano. Entonces el sumo sacerdote decía consumado es, pero no lo decía en griego, claro, no decía tetelestai, decía una palabra que es kalá, y esa palabra era exactamente eso, ya listo, ha consumado, ya se fue, se cerró esto. Muy bien, lo interesante y lo significativo para nosotros es que la palabra en hebreo, kalá, significa adicionalmente a que es consumado es, significa novia. Y así como lo estás escuchando, novia. Entonces, si dice la Escritura que habiendo dado un grito, entregó el Espíritu. Si Jesús gritó un grito de amor por su novia, si Él desde la cruz exclamó por ti que me estás escuchando y por mí que te estoy hablando, y estamos cubiertos desde antes, pero encontramos ahí el clímax del sacrificio por amor, entonces empezamos a entender qué tan valiosos somos para Él. ¿Por qué tú vales tanto? ¿Por qué yo te insisto tanto y te exhorto y te enseño y te animo y te insto? Yo lo hago porque eres muy valioso, como lo soy yo. Y por ese motivo, porque el Señor vino por ti y por mí también. Y murió por ti. No sé cuántas veces lo hayas oído, pero no sé si lo has entendido, dimensionado. Cuando el grupo mexicano, el trío musical de Los Panchos, cantaba un viejo bolero que decía, novia mía, novia mía. ¿Qué más decía? Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Entonces, wow, era un bolero. Seguramente las madres o las abuelas de los presentes se derretían de amor al escuchar que los Panchos cantaran novia mía. No me refiero a la música ya moderna, que no es así como tan romántica. Pues Jesús sí está mostrando,
si su expresión, como yo lo creo, fue en hebreo, sí está expresando esa pasión, ese romance, ese romanticismo. Su última palabra, novia, porque estaba derramando los elementos que le iban a dar vida a ella. Así como Eva surge del costado traspasado de Adán, tú y yo venimos del costado traspasado de Jesús. Estamos hablando de manera simbólica, claro, alegórica, simbólica, para llegar al entendimiento de lo oculto. Entonces, en ese orden de ideas, la última palabra que pronunció Jesús fue llamándote, fue llamándome, fue llamándonos. Vamos, pues, a responder ese llamado. Un feliz día para todos. Entre tanta tristeza